El ingreso nacional es la suma durante un año de todos los ingresos individuales de los nacionales de un país. Para poder calcular el ingreso nacional, se tienen que tomar en cuenta únicamente los ingresos de los nacionales del país. Esto sin importar que estos obtengan su ingreso dentro o fuera de las fronteras del país. Por lo tanto, no se tienen en cuenta los ingresos de los extranjeros en el país. Los elementos que aportan al ingreso nacional son los sueldos y salarios que reciben los trabajadores, así como los beneficios que reciben los dueños de las empresas y del capital, y los retornos que reciben los dueños de las tierras. Al hablar de ingreso nacional, no es correcto afirmar que, cuando este aumenta, el ingreso de todos los habitantes del país aumenta. El aumento o la reducción en los ingresos de los habitantes claramente afecta al ingreso nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto fundamental relacionado con el ingreso que es determinante en el bienestar de los habitantes de una nación: la distribución de este. Este tema es un punto fundamental de la política social y económica de los gobiernos en los diferentes países. Cuando aumenta el ingreso nacional, se genera estabilidad y progreso económico. Por el contrario, cuando este se reduce, pierde estabilidad económica. Aún así, no es sinónimo de progreso que aumente el ingreso nacional, si al fin y al cabo este ingreso lo obtienen unos pocos habitantes de la población. Para que exista un mejoramiento en el bienestar de los habitantes en general, el ingreso personal de la mayoría de la población debe mejorar, o aquel percibido por pocos debe ser redistribuido para obtener resultados más equitativos. Existen dos medidas del ingreso nacional: la microeconomía, que estudia el cómo las familias y las empresas toman decisiones y cómo interactúan entre sí en los mercados, y la macroeconomía, que es el estudio de la economía en su conjunto, y su objetivo principal es explicar los cambios económicos que afectan a muchos hogares, empresas y mercados. La diferencia que existe entre el ingreso nacional y el Producto Interno es que los factores productivos que se tienen en cuenta para calcular el ingreso nacional pueden encontrarse físicamente fuera del país en cuestión. Lo que importa para el ingreso nacional es la nacionalidad del factor productivo, si se trata de trabajo, o del dueño del factor productivo, si se trata de otro tipo de factor productivo. Por ejemplo, si un trabajador de Alemania trabaja temporalmente y cobra un salario en Estados Unidos, ese salario se incluye en el ingreso nacional de Alemania, pero no en el ingreso nacional de Estados Unidos. La diferencia radica en que para que el ingreso nacional, que es equivalente al Producto Nacional Neto, no importa dónde esté ubicado el factor de producción, sino la nacionalidad del mismo. Para el Producto Interno no importa la nacionalidad del factor de producción, sino en qué país se encuentra ubicado el mismo. La diferencia que existe entre el ingreso nacional y el Producto Nacional Bruto es que el término bruto se refiere a que no se contabiliza la depreciación del capital. El ingreso nacional o el Producto Nacional Neto sí la tiene en cuenta. La diferencia entre el ingreso nacional y el Producto Nacional Bruto es la depreciación del capital. El ingreso nacional es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación. La depreciación es la pérdida del valor de capital por desgaste y obsolencia tecnológica. El desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población activa y que busca empleo sin conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. Desempleo es sinónimo de paro y desocupación. Puede diferenciarse entre 4 grandes tipos de desempleo: cíclico, estacional, friccional y estructural. El desempleo cíclico consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica. Se trata por lo general de periodos no demasiado extensos en tiempo y que se revierten junto a la reactivación de la economía. El desempleo estacional surge por la fluctuación estacional de la oferta y la demanda. El sector de la agricultura ofrece un claro ejemplo de este tipo de desempleo. En épocas de cosecha aumenta la oferta de trabajo y el desempleo tiende a desaparecer. En el resto del año se produce la situación inversa. El desempleo es friccional. Tiene lugar por la falta de acuerdo entre empleado y empleador. Las características de un puesto de trabajo no satisfacen al trabajador y éste se marcha de un empleo en búsqueda de otro. Se trata de un desempleo temporal y que suele ser constante. El desempleo estructural, por último, es el más grave, ya que supone un desajuste técnico entre la oferta y la demanda de trabajadores.
Los puestos de empleo que requiere una economía son inferiores a la cantidad de gente que necesita trabajo. Esta situación exige la intervención del Estado para solucionar el desequilibrio. La primera causa del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. El seguro de desempleo es un programa público que, aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad de desempleo fraccional. La segunda causa por la que una economía siempre tiene algún desempleo es la legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al del equilibrio, eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demanda. La tercera causa del desempleo es el poder de mercado de los sindicatos. Existen varios tipos de consecuencias. A nivel personal son muy graves, ya que entre ellas están la pérdida de autoestima y amor propio, la frustración, la depresión, la ansiedad, las conductas adictivas y antisociales, así como la desestabilización entre las relaciones familiares y en algunos casos incluso el suicidio. A nivel social, el costo que implica el desempleo a gran escala es el de la pobreza, tal vez el problema más grande de nuestro país, así como la intranquilidad social y política que puede derivar en situaciones de violencia y criminalidad. A nivel económico, el desempleo se refleja en la pérdida de productividad empresarial, al estancamiento de la competitividad nacional y a un rezago en el desarrollo. Pero además hay un costo en el capital humano, ya que propicia la pérdida de destrezas y habilidades de la persona desempleada. En México existen más de 10 millones de personas con ingresos por debajo de 2 salarios mínimos al día, así como hay casi 30 millones en la informalidad y 4 millones que no reciben ingresos por el trabajo. El espectro del desempleo en México. México ha mantenido una tendencia al estancamiento económico que ha llevado como consecuencia a una falla estructural en las capacidades con que contamos para generar empleos. Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, el cierre del cuarto trimestre de 2012, la tasa de desocupación registrada a nivel nacional fue de 4.9%. Sin embargo, si se analiza el conjunto de los dos últimos años en los que se encuentra, es que la tasa de desocupación promedio mensual entre 2011 y 2012 es de 5.1% de la población económicamente activa, una tasa que es envidiable para algunos países europeos, pero cuya medición tiende a subestimar la realidad, pues según la metodología de la INEGI, se considera como ocupada a toda persona que aún sin tener ocupación productiva y remunerada, se encuentra buscando trabajo. En números absolutos, la suma promedio trimestral de personas en condiciones de desocupación para los años 2011 y 2012 es de 2.53 millones de personas que no cuentan con un puesto laboral. La situación más crítica se registró en el tercer trimestre de 2011 con una cifra de 2.76 millones de desocupados y en segundo lugar se encuentra el tercer trimestre de 2012 en el cual el dato se ubicó en 2.64 millones de personas sin ocupación. Es de destacarse que hay 18 entidades de la República que al finalizar el año pasado registraban tasas de desocupación por arriba de la media nacional. Los estados con las tasas más altas son Nayarit con 6.3 de la PEA, Sonora con 6.2, Distrito Federal con 6.1, Querétaro con 6 y Aguascalientes, Tamaulipas y Baja California Sur con 5.9 cada una. Esto provoca que las personas que no tengan poder adquisitivo, provocando que los negocios se estanquen y lleguen a la quiebra. Esto también lleva a pique a la economía del país, de igual manera que afecta el ingreso nacional, trayendo consigo más problemas como son la pobreza, las crisis económicas y la inflación.